Pues, amigos de Camino Joven, es excelente tenerlos otra vez más con nosotros en este programa en el que queremos siempre pues comentar ciertos datos y curiosidades sobre la fe. Hoy estoy como en esta presentación de trenes porque vamos a hacer un viaje a los dibujos animados, no de dibujos animados, pero sí animaciones por computadora para ver una pequeña cápsula sobre San Pedro y San Pablo, los grandes apóstoles del Señor que celebramos este 29 de junio y que pues es importante recordarlos. Después de la pequeña microcápsula, vamos a regresar a hablar de los detalles, claro, más lo que supongo yo que aquellos ya les habrán dicho en el programa, ¿verdad? Y que les contaron cosas muy interesantes, supongo yo, y aparte del corazón de Jesús, espero poder estar con ustedes en el estudio, pero antes de decir más y sin más preámbulo, iniciemos. Vamos a esta cápsula de animación donde hablaremos de curiosidades y detalles principales sobre San Pedro y San Pablo. Hola amigos, estamos en Camino Joven, esta vez hablando sobre San Pedro y San Pablo, así que bienvenidos. Bueno, empecemos hablando sobre San Pedro, sí, aquel pescador también de Galilea. Inicia. ¿Sabías que su nombre es Simón y que es de Betsaida? ¿También sabías que era pescador junto con su hermano Andrés, quien fue el primero que descubrió al Señor escuchando a Juan el Bautista? Ambos estaban pescando cuando los llamó él. A ellos y a los hijos de Zebedeo les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Fue un apóstol fiel del Señor y lo primero que siempre tuvo su respuesta. Él lo puso a la cabeza de los apóstoles cuando funda la iglesia y también cuando le dice: Pedro, apacienta mis corderos, luego de su encuentro en la resurrección. Luego del Pentecostés, fue el primer apóstol que obró milagros y el primero que también dijo su discurso. Fue crucificado en Roma de cabeza porque no quiso morir como el Señor, en la colina vaticana. Es el primer papa y desde él una línea interrumpida hasta hoy con el Papa Francisco, cabeza visible de la Iglesia Católica. Bueno, también es fiesta del gran misionero San Pablo, del cual también hablaremos unos datos en este momento. Bueno, hablando de Pablo, hay que recordar que su nombre es Saulo y era de Tarso. Pidió autorización a los judíos para perseguir a los cristianos. Camino a Damasco cayó del caballo y vio una luz y una voz que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Fue sanado por Ananías, luego de esto por mandato del Señor, y se convirtió al cristianismo. Es el llamado apóstol de los gentiles o de las gentes por llevar la palabra a aquellos que no eran judíos. Realizó múltiples viajes pastorales por todas esas tierras y redactó múltiples cartas, en total de 13, las cuales conforman la mayoría de epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Con todo lo que hizo, Pablo era un gran genio. Por ser ciudadano romano, aunque fue atrapado en Judea, fue llevado preso a Roma, estuvo en cautiverio y murió decapitado como dictaba la ley. Esto pasó en Roma. 29 de junio, fiesta de dos grandes santos. Uno que fue el primer papa de la iglesia y otro que la expandió a todos los rincones como quiso el Señor. Ambos pelearon una buena batalla y fueron coronados con esa corona de gloria que les da el Señor a todos sus santos. Bueno, ya estoy de vuelta con ustedes. Y espero que les haya gustado esta nueva presentación. Esperamos poder hacer algunas así, un poquito más animadas, claro está. Son los primeros intentos. Pero bueno, lo primero es recordar esta fiesta importante de San Pedro y San Pablo. Cosas que dijimos ya en el video y otras que vamos a agregar. Primero recordar que Pedro, pues como decía en el video, era un apóstol que pues al principio se llamaba Simón, que se encontraba pescando junto con su hermano Andrés, junto con Juan y con Santiago, que son los hijos de Zebedeo que mencionamos en el video, y el Señor los llama. Primero ese punto de vista. El Señor los llama, vengan, y le hacen caso. Una versión dice que se sube sobre la barca de Pedro y le dice que eche las redes y lo llama y le dice: vamos a ser pescadores de hombres. Pedro le dice: yo no soy digno, aléjate, yo soy un pecador cuando ve el milagro. Pero aún así lo sigue y vas con él. De Pedro podemos resaltar detalles muy interesantes, como que Pedro es una persona que a veces no piensa lo que dice, pero no es eso, es la emoción y el amor que le tiene a nuestro Señor, ya después cae en la cuenta de nuestra mentalidad humana. En Pedro vamos a encontrar ese humano que todos somos, que a veces decimos sí a los compromisos y después nos cuesta seguirlos porque no sabemos realmente a qué nos estamos metiendo. A Pedrito le pasó lo mismo. San Pedro, por ejemplo, cuando les dice cuando el Señor va
caminando en las aguas, ellos van en el barco, Pedro no tiene miedo, Pedro así como que se queda viendo, ve y se da cuenta que es Jesús y le dice, bueno, si eres tú, mándame ir hacia ti, y no piensa que va a caer sobre el agua y empieza a caminar. Eso es lo que me interesa. Pedro empieza a caminar, pero al rato se da cuenta que sí está caminando sobre el agua y recuerda que no se camina sobre el agua y se hunde, porque no tiene fe en el Señor. A Pedro le pasa eso en algunas ocasiones, pero el Señor siempre está con él. Pedro le dijo, eh, yo nunca te negaré, Señor, yo estaré hasta la muerte contigo. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces, pero Jesús después lo va a redimir cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en cada una le va a decir, apacienta mis corderos o apacienta mis ovejas. Y le va a dar esa potestad sobre los otros 11, esa primacía de ser su vicario. Y por eso nosotros consideramos al Papa vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, la cátedra de Pedro. Como bien dijimos en el video, Pedro murió en la colina vaticana en Roma, crucificado de cabeza. Por eso la cruz invertida no es que sea un símbolo malo, la cruz invertida fue el símbolo que Pedro escogió para su muerte. ¿Por qué? Porque no se sentía digno de morir igual que nuestro Señor. Un dato interesante de Pedro en esta muerte es que cuando Pedro quiere escapar de Roma, según lo que nos cuenta la tradición oral, escapa de Nerón, en el camino de la Vía Apia, perdón, escapando de Roma, va y dice que él vio a Jesús con la cruz de regreso a Roma y le dice, en latín se dice quo vadis domine, que es ¿a dónde va, Señor? Y Cristo le responde, voy a Roma a ser crucificado nuevamente. Pedro comprende que no puede dejar a las ovejas sin pastor y regresa a morir. Pablo, pues Pablo es un super apóstol. Es uno de aquellas personas que desde siempre fue muy correcta. Él era un buen judío, un devoto judío, como dijimos en el video. Pero aparte de ser un devoto judío, cuando se dio cuenta que los cristianos se estaban multiplicando y se dio cuenta que para él estaban haciendo una herejía, defendió su fe. Y el Señor se dio cuenta de esto, porque cuando Pablo iba camino a Damasco para seguir cazando cristianos, por decirlo así, lo bota del caballo. Se dice bota del caballo. Muchos no dicen que no lo botó literalmente, sino que es refiriéndose al orgullo, simbolizando el orgullo que lleva. Y se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿pero quién eres tú? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo deja ciego por la luz que vio y lo manda a Damasco. En Damasco habla con Ananías el Señor y le dice que vaya, que bautice a Saulo y que le cure la ceguera por mandato de él. Lo hace y así es, y viene Pablo, porque se cambia el nombre, su nombre griego, Pablo, y evangeliza de una manera increíble a todos los que eran considerados gentiles o paganos, o a los que no eran judíos. Y los evangeliza. Por él podemos ver una iglesia universal. Por él hay cosas como la circuncisión que ya no se le exigieron a los que no eran judíos. Porque peleó por eso, porque se dio cuenta que el Espíritu Santo se derramaba igual en ellos. Él viajó mucho, su compañero de viaje fue Lucas. Lucas estuvo con él. Muchas cosas del libro de Hechos son vida de Pablo en su misión, por eso mismo. Porque recuérdense que San Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Pablo escribe muchas cartas a comunidades que ya hizo y forman la mayor parte de cartas del Nuevo Testamento. Pablo es un apóstol incansable, queda preso domiciliario en Roma antes de su muerte y de ahí también escribe desde ahí. Él alienta a Timoteo, alienta a Tito, alienta a Filemón, a ellos alienta, y en muchas comunidades las corrige y les regaña con ese amor paternal. Muere decapitado con espada porque él, aparte de ser judío, era ciudadano romano y tenía ese derecho de morir así y no crucificado. Es mucho lo que podemos saber de estos dos apóstoles y ya dijimos cosas en la cápsula animada, pero quería resaltar estos detalles. Primero, si somos como Pedro, de impulsivos y decirle sí a Dios en todo, meditemos y pensemos y cumplamos, porque a veces el Señor se vale de nuestras debilidades. Pedro se dice que no sabía leer ni escribir, pero se convirtió en el primer papa. Se dice que Pedro ya estaba grande, pero fue el que guió a los apóstoles. Entonces, todas las debilidades, el enojo, por ejemplo, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el soldado en la pasión de Cristo, el Señor le dice, Pedro, basta ya. Pero Pedro tuvo ese impulso. Si somos así, ánimo, adelante. El Señor va a usar nuestros errores y nuestras virtudes y defectos y puede sacar grandes cosas. Si somos como Pablo, muy devotos, muy aferrados a nuestra fe, busquemos realmente esa verdad y prediquémosla. Y recordemos algo, todos los que somos bautizados tenemos que evangelizar. San Pablo nos dice una frase y dice, ay de mí si no predico el evangelio.
Entonces no es un privilegio, es una obligación, es un amor predicarlo. Hagámoslo y recordemos en la fiesta de San Pedro y San Pablo esa misión. ¿Sí? Son grandes apóstoles principales. Uno es universal de la iglesia, otro es el primer papa de la iglesia y ambos son importantes. Entonces cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben, en las redes sociales de Camino Joven como lo que es el Facebook. Y claro, estos videos se suben a YouTube, a mi canal de YouTube, lo pueden ver ahí. Y pues saludos a todos en el estudio, a Diego, a Alan, a Helen, a Mirka, a Erwin, a todos. Y pues siempre nos vemos en estas cápsulas, espero poder llegar y estar con ustedes compartiendo dentro de un momento. Entonces, los dejo y paso a ustedes. Sobre esta